Hugo sentía una mezcla de ansiedad y felicidad mientras conducía su coche por la carretera que lo llevaría de regreso al pequeño pueblo donde creció. Había pasado casi un año desde su última visita, y no veía la hora de abrazar a su madre nuevamente. Doña Laura, una mujer fuerte y amorosa, era su ancla emocional. Ella había sacrificado todo para criarlo a él y a su hermana mayor, Mariana, después de que su padre los abandonara. A pesar del entusiasmo, el viaje también traía recuerdos dolorosos. La desaparición de Mariana, ocurrida hace más de una década, seguía siendo una herida abierta. Ella había salido de casa a los 18 años, diciendo que necesitaba un tiempo para ella misma, y nunca regresó. Durante años, Hugo y doña Laura esperaron noticias, pero el silencio fue todo lo que recibieron. Mientras el coche avanzaba por la carretera bordeada de árboles y campos, Hugo pensaba en los preparativos que había hecho para esa visita. Había comprado algunos regalos simples, incluyendo un chal nuevo para su madre y un set de utensilios de cocina que ella tanto necesitaba. Quería mostrarle que aunque no era rico, estaba logrando mantenerse bien en la ciudad grande, donde trabajaba como mecánico. Sin embargo, la calma del viaje se interrumpió cuando vio una figura parada al borde de la carretera. Era una mujer, con una mochila desgastada junto a sus pies. Su pulgar levantado indicaba que necesitaba un aventón. Hugo dudó por un momento, evaluando si era seguro parar. Pero algo en su postura, tal vez la expresión de cansancio y vulnerabilidad, lo hizo reducir la velocidad y estacionar. La mujer subió al coche rápidamente, agradeciendo con una tímida sonrisa. Hugo notó que parecía joven, tal vez unos 36 años, y tenía un aire de melancolía que no lograba explicar. Durante los primeros minutos, el silencio dominó el interior del coche. Él observaba de reojo, curioso, pero sin querer parecer invasivo. Con el tiempo, ella comenzó a contar fragmentos de su historia. Se llamaba Mercedes y regresaba a Puebla después de muchos años. No entró en detalles sobre el motivo de su viaje, pero mencionó que era importante para ella regresar. Hugo, que no era de hacer muchas preguntas, solo asentía, respetando su espacio. Mercedes tenía una presencia enigmática, y Hugo no podía evitar la sensación de que había algo familiar en ella. Sus palabras, aunque escasas, cargaban una intensidad que despertaba en él una curiosidad. Mientras conducía, se preguntaba por qué ella parecía tan reservada y que la había llevado a estar sola en esa carretera. Después de algunas horas de viaje, el paisaje comenzó a cambiar. El aire se volvió más fresco, y el horizonte se llenó de montañas que indicaban la proximidad de Puebla. Hugo sintió el corazón acelerado al pensar en su madre, imaginando la sonrisa de ella al verlo llegar. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que casi no se dio cuenta cuando Mercedes pidió bajarse en una zona poco transitada, a unos kilómetros del pueblo donde él también pensaba parar. Hugo dudó, pero respetó su solicitud. Mientras estacionaba, Mercedes agradeció nuevamente por el aventón y bajó del coche, llevándose su mochila. Hugo la observó por el retrovisor mientras caminaba por la carretera hasta desaparecer de su vista. Algo en la forma en que se despidió lo dejó inquieto, pero decidió seguir adelante. Cuando finalmente llegó a la casa de su madre, fue recibido con un abrazo cálido y lágrimas de alegría. Doña Laura, ahora con el cabello canoso y apariencia más frágil, irradiaba felicidad al ver a su hijo. Pasaron la tarde conversando, recordando momentos del pasado y poniéndose al día sobre la vida del otro. Sin embargo, algo inesperado ocurrió esa noche. Mientras cenaban, Laura mencionó que había recibido una carta misteriosa meses atrás. En la carta, alguien afirmaba estar intentando corregir un error del pasado y decía que pronto todo tendría sentido. Hugo se sintió intrigado, pero su madre no tenía más detalles que ofrecer. Al día siguiente, Hugo decidió caminar por el pueblo para visitar lugares que le traían recuerdos de la infancia. Mientras caminaba por las calles estrechas y observaba las casas sencillas, vio nuevamente a Mercedes. Ella estaba parada frente a una pequeña capilla, sosteniendo algo en las manos. El corazón de Hugo se aceleró. Se acercó, pero dudó en llamarla. Fue Mercedes quien percibió su presencia y se volteó, mirándolo con una expresión indescifrable. Antes de que él pudiera decir algo, ella se acercó y le dijo que necesitaba hablar con él. Mercedes pidió que se sentaran en un banco cerca de la capilla. Hugo,
aún confundido por la situación, aceptó. Con voz temblorosa, ella comenzó a contar su historia. Dijo que muchos años atrás, había tomado una decisión que la atormentaba hasta hoy. Mercedes era, en realidad, Mariana, la hermana desaparecida de Hugo. Cuando dejó la casa de la familia, creía que necesitaba escapar para encontrar su propio camino, pero la vida fuera de casa fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Se involucró con las personas equivocadas y terminó perdiendo todo lo que tenía. Mariana explicó que después de años de sufrimiento, finalmente encontró fuerzas para intentar corregir los errores del pasado. La carta que doña Laura había recibido fue enviada por ella, como un intento de abrir el camino para el reencuentro. Sin embargo, Mariana temía ser rechazada por la familia y estaba tratando de encontrar la mejor manera de acercarse de nuevo. Hugo quedó paralizado. Las palabras de ella resonaban en su mente, y luchaba por procesar la revelación. ¿Cómo era posible que esa mujer, a la que había ayudado en la carretera sin imaginar quién era, fuera su propia hermana? Mariana comenzó a llorar, pidiendo perdón por todo el sufrimiento que causó. Dijo que nunca dejó de pensar en su madre y en Hugo, pero la vergüenza y el miedo la impedían regresar. Ahora, sin embargo, sentía que era el momento de enfrentar su pasado. Hugo, aún sorprendido, recordó las palabras de su madre sobre la carta y se dio cuenta de que ese encuentro no era una coincidencia. A pesar del dolor que sentía al recordar los años de ausencia de Mariana, también sintió una ola de alivio por finalmente saber la verdad. En los días que siguieron, la casa de doña Laura fue invadida por una energía diferente. La sonrisa de Mariana, ahora más madura y sincera, se esparcía por el ambiente, llenando los vacíos que su ausencia había dejado. Doña Laura, a diferencia de lo que uno podría esperar, no parecía resentida ni indignada por el tiempo perdido. Por el contrario, su corazón parecía desbordarse de alegría, como si, finalmente, la vida le hubiera dado una segunda oportunidad para ser feliz junto a su hija. Hugo observaba las interacciones entre las dos mujeres emocionado. Aún se estaba adaptando a la idea de que la hermana que había perdido para siempre, ahora estaba allí, de vuelta, con los mismos ojos tristes, pero también con la voluntad de reconstruir todo lo que el tiempo había destruido. Recordaba cómo, durante su infancia, eran inseparables, y como Mariana siempre fue la persona que más lo comprendía. Ahora, al verla allí, era como si el pasado y el presente se fusionaran de una manera inesperada y casi mágica. La visita que Hugo había planeado, que debía ser un simple regreso a la casa de su madre, se transformó en algo mucho más profundo. Él y Mariana pasaron horas reviviendo momentos de la infancia, con él tratando de entender las razones que la llevaron a irse tan repentinamente y ella, por su parte, tratando de explicar la decisión que tomó y el peso que cargó durante todos esos años. El dolor que ambos sentían era notable, pero también había una sensación de sanación en el aire. El hecho de que finalmente estuvieran conversando sobre lo que había sucedido, y lo más importante, sobre lo que podría suceder a partir de ese momento, les daba una sensación de esperanza renovada. Doña Laura, con su manera serena, no permitió caer en la tentación de quejarse o de centrarse en el pasado. Sabía que el tiempo perdido no podría recuperarse, pero a partir de ese momento, estaba dispuesta a construir un futuro junto a su hija. Mariana, por su parte, se sentía invadida por una mezcla de culpa y gratitud. Había tanto que recuperar, pero estaba decidida a no dejar que el miedo la paralizara otra vez. Finalmente se sentía lista para comenzar de nuevo, para intentar reencontrar el vínculo con la familia que durante tanto tiempo, creyó haber perdido definitivamente. En los primeros días que Mariana pasó de regreso en la casa de doña Laura, comenzó a retomar las pequeñas rutinas que, algún día, formaron parte de su vida. Hugo la acompañó en varias ocasiones, en largas caminatas por el pueblo, redescubriendo, junto a ella, los lugares que habían sido significativos en su infancia. A medida que hablaban más sobre el pasado, también comenzaban a discutir el futuro, lo que querían ser como familia. La reconstrucción no sería fácil, pero había una sensación de que por primera vez en muchos años, algo verdadero estaban haciendo. Hugo sintió que no podía seguir concentrándose solo en sí mismo y en el dolor de su propia vida. El regreso de Mariana le trajo una nueva perspectiva, una comprensión más profunda sobre lo que realmente importaba. Durante mucho tiempo, se había permitido sumergirse en sus propias preocupaciones, olvidando que el mayor tesoro que podría tener era su familia. Ahora,
con la hermana de vuelta, sabía que lo más importante era mantener los lazos familiares fuertes y nutrir las relaciones con amor y paciencia. El dolor del pasado no podía borrarse, pero, de alguna manera, había preparado el terreno para la sanación que vendría. Mariana, sin embargo, se sentía enormemente agradecida por haber sido recibida nuevamente con los brazos abiertos. Sabía que a pesar de todo lo que había hecho, ahora tenía que demostrar, con acciones y actitudes, que podía ser digna de la confianza de su madre y de Hugo. Finalmente se sentía lista para empezar de nuevo, para ayudar a su madre en su vejez y apoyar a Hugo de la manera en que él siempre la apoyó a ella, incluso sin saberlo. En la última noche de su estancia en el pueblo, mientras la familia se reunía en la mesa para una simple cena, Hugo reflexionaba sobre lo que había sucedido. Sabía que las cosas nunca serían perfectas, que de alguna manera, las huellas del tiempo y las heridas no curadas tendrían que ser tratadas con cuidado. Pero había, en ese momento, una sensación de que el pasado, aunque doloroso, no tenía que ser una carga eterna. Era posible seguir adelante, empezar de nuevo, construir algo más fuerte, más real. Al terminar la comida, Mariana, con una sonrisa sincera, tomó la mano de doña Laura y dijo: «Nunca pensé que un día tendría la oportunidad de estar aquí de nuevo, y créeme, mi corazón está lleno de arrepentimiento y también de esperanza. Te amo, mamá, y haré todo lo que pueda para recuperar el tiempo perdido». Doña Laura la miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió suavemente: «Lo que importa es que ahora estás aquí, hija. El futuro aún está por delante, y es en el donde nos encontraremos de nuevo». Hugo, observando la escena frente a él, se dio cuenta de que la verdadera familia no estaba solo en los lazos de sangre, sino en la disposición de perdonar, de aceptar y de empezar de nuevo, siempre que fuera necesario. El camino que había recorrido para llegar hasta allí fue difícil, pero ahora sentía que estaba en el camino correcto, con la familia reunida, lista para enfrentar lo que el futuro les trajera. Su historia no terminó en esa cena. De hecho, apenas estaba comenzando. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias, amigos.